Atención. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la traición? Dale like a este video si crees que conoces la respuesta. Claqué el secreto de la cabana. El corazón me latía con una mezcla de emoción y agotamiento después de volar 12 horas, sorteando 3 retrasos solo para sorprender a Mateo en su escapada de fin de semana con amigos. Llevaba en mis manos una botella de su bourbon favorito, un Blanton's, cuidadosamente envuelto con una cinta roja. La sonrisa en mi rostro se congeló. Mi mundo se hizo añicos al escuchar su voz a través de la vieja madera de la puerta. Si Laura desapareciera, ese dinero del seguro saldaría todas mis deudas. La voz de Mateo sonaba casual, casi reflexiva, como si hablara del tiempo. Una carcajada resonó, seguida por la voz de su amigo. ¿O podrías, por fin, salir con su hermana sin culpa alguna? Más risas. Mis dedos se aferraron a la botella. El regalo que había cargado por cientos de kilómetros, a través de interminables esperas en aeropuertos, de repente se sentía como un accesorio en una obra ajena. ¿Os podéis imaginar esa sensación de irrealidad? Crecí rodeada de opulencia. Mi padre, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, se aseguró de que mi hermana, Lena Patas y yo nunca careciéramos de nada. Cuando conocí a Mateo en un evento benéfico hace 3 años, me pareció refrescante su aparente desinterés por la fortuna de mi familia. Era encantador, ambicioso, un estudiante de MBA con sueños grandiosos. Me enamoré perdidamente. Mateo necesita tiempo para establecerse, le expliqué a mi padre cuando me preguntó por qué mi nuevo esposo no había firmado el acuerdo prenupcial. Es sensible con la diferencia de dinero. Confío en él. La ceja fruncida de mi padre debería haber sido mi primera señal de alerta. Laura, el amor no debería exigir sacrificios financieros. Recuérdalo. No escuché. En cambio, apoyé el negocio de consultoría de Mateo cuando los inversores tradicionales lo rechazaron. Le pagué sus préstamos estudiantiles como regalo de nuestro primer aniversario. Compré la casa que quería, en el barrio que eligió. Cada vez que él alegaba un revés en su negocio, yo escribía otro cheque, creyendo en la sociedad que pensaba que estábamos construyendo. Mi hermana también intentó advertirme, a su manera gentil. Pregunta mucho por nuestros fideicomisos familiares, ¿no? Es raro. Desestimé sus preocupaciones como sobreprotección. Solo intenta entender nuestro mundo, insistí. Afuera de la puerta de esa cabaña, todas esas advertencias se estrellaron contra mí a la vez. El día anterior había sido normal. Una videollamada con Mateo donde él me hablaba de su fin de semana en la cabaña, de cómo los chicos jugaban al póker y hacían senderismo. Mencionó que me extrañaba. Sonreí, ya sabiendo que lo sorprendería, habiendo reservado mi vuelo en secreto semanas atrás. La decisión de sorprenderlo había surgido durante una de mis noches solitarias en nuestra casa demasiado grande. 2 años apoyando sus sueños mientras los míos se acumulaban. 2 años creyendo sus excusas cuando faltaba a cenas con mi familia. 2 años ignorando cómo mencionaba casualmente los logros de mi hermana, con un brillo en sus ojos que me incomodaba. Cariño, no puedo ir este fin de semana. El viaje de chicos es sagrado, sin esposas permitidas, me había dicho la semana pasada, besándome la frente. ¿Entiendes, verdad? Sí, entendía. Entendía su necesidad de espacio, de tiempo con amigos. Lo que no entendía era por qué yo siempre tenía que ser la comprensiva. Así que decidí, por una vez, poner mis deseos primero. Ver su rostro iluminarse cuando llegara de forma inesperada. Recordarle por qué nos enamoramos. El viaje había sido una pesadilla de problemas técnicos y retrasos por el clima. Primero,
Un problema mecánico nos dejó en tierra 2 horas en Madrid. Luego, las tormentas nos desviaron a Sevilla. El vuelo final se retrasó otras 3 horas por problemas de programación de la tripulación. Me senté en incómodas sillas de aeropuerto, revisando mi reloj constantemente y agarrando mi equipaje de mano con el Bourbon de 200 euros que había pedido especialmente. Una mujer a mi lado en la última puerta notó mi agitación. ¿Alguien especial esperando? Mi esposo, respondí, sonriendo a pesar del agotamiento. No tiene idea de que voy. Esas son las mejores sorpresas, dijo ella, dándome una palmada en la mano. A pesar de todo, me había aferrado a la imagen del rostro sorprendido de Mateo, imaginando sus brazos rodeándome, diciéndoles a sus amigos, ¿veis qué mujer tan increíble tengo? Ahora estaba paralizada fuera de la puerta de madera de la cabaña número 8, las revelaciones aún resonando en mis oídos. ¿De cuánto es la póliza otra vez?, preguntó el amigo de Mateo. 2 millones. Costó un poco convencerla para que firmara los papeles. Le dije que era por el futuro de nuestra familia. Me cubrí la boca con la mano para ahogar cualquier sonido. Mis piernas temblaban, pero de alguna manera me mantenían en pie. «Amigo, eso es frío», dijo otra voz, aunque se estaba riendo. «¿Frío? Es estratégico», respondió Mateo. Su padre tiene un patrimonio de 9 cifras. Su hermana, Elena, soltera y mucho más divertida. Laura es dulce pero aburrida, siempre preocupada por decepcionar a papá. Algo dentro de mí, algo que se había estado doblando durante 2 años, finalmente se rompió. Un recuerdo afloró. Mateo sugiriendo casualmente que hiciéramos paracaidismo, escalada, buceo. Todas actividades que podían terminar trágicamente. Pensé que era aventurero. Ahora entendía. Estaba buscando que ocurrieran accidentes. Imagina, ¿cómo reaccionarías si descubrieras una verdad tan devastadora? Deja tus comentarios abajo y comparte tu opinión. La botella de Bourbon casi se me escapa de las manos. La dejé silenciosamente junto a la puerta, quitando con cuidado la etiqueta de regalo con mi nombre. Mi anillo de bodas brilló bajo la luz del porche. Su diamante de repente parecía ostentoso y falso, justo como nuestro matrimonio. Retrocedí de la puerta, mi maleta de diseño olvidada junto al Bourbon. A través de la ventana de la cabaña, los vislumbré. Mateo y 3 amigos, cartas y dinero sobre la mesa, cervezas en mano. Mi esposo sonreía, completamente a gusto mientras discutía mi muerte. Este hombre que me besó al despedirse en el aeropuerto hace 3 días. Este hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. Este hombre que tenía acceso a cada cuenta, a cada activo que poseía. Mi anillo de boda se sentía como si me quemara la piel. Me lo quité mientras regresaba a mi coche de alquiler, mi mente repasando todas las señales que había ignorado. Las preguntas sobre mi seguro de vida, el sutil distanciamiento de mis amigos y familia, los encuentros accidentales con mi hermana. Al deslizarme en el asiento del conductor, coloqué mi anillo de bodas en el posavasos, un pequeño y brillante testimonio de un matrimonio construido sobre mentiras. Por un breve momento consideré confrontarlo, imaginando la satisfacción de ver su rostro cuando se diera cuenta de que había sido descubierto. Pero la autopreservación ganó. Si estaba dispuesto a contemplar mi muerte por dinero, ¿qué más podría hacer cuando lo acorralaran? Encendí el motor y me alejé de la cabaña que contenía las ruinas de mi matrimonio, las lágrimas finalmente brotando. Pero debajo de la devastación, algo más se estaba formando. Una determinación fría y clara. Al amanecer, estaría en Costa Rica. Para cuando Mateo regresara a casa, yo estaría oficialmente desaparecida. Que sudara,
que se preguntara, que se enfrentara solo a esos cobradores de deudas. Puede que me hayan criado con riqueza y privilegios, pero mi padre también me enseñó algo que Mateo claramente había olvidado. Nunca subestimes a una mujer con recursos y un motivo de venganza. Mis manos no temblaron mientras estaba sentada en mi coche de alquiler en el estacionamiento tenuemente iluminado a 1 kilómetro de la cabaña. Eso me sorprendió. El entumecimiento se había asentado, envolviéndome como un escudo protector. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la aerolínea. Billete de ida. El lugar más lejano que pude pensar en poco tiempo. Costa Rica. El correo electrónico de confirmación llegó segundos después. Sin vacilación, sin segundas dudas. Conduje hasta la farmacia 24 horas más cercana, compré un teléfono prepago y lo activé en el estacionamiento. Luego llamé a mi asistente. Marta, necesito que hagas algo por mí, sin preguntas. Por supuesto, señora Domínguez. ¿Está todo bien? Me tomaré un viaje personal prolongado. Una emergencia. Necesito que canceles todas mis citas para el próximo mes. Si alguien pregunta, incluyendo a Mateo, no ha sabido de mí desde ayer. Una pausa. ¿Debo preocuparme por usted? No, dije, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba. Solo necesito tiempo. Me pondré en contacto contigo cuando pueda. Colgué y quité la batería de mi teléfono normal. Mateo podría rastrear ese. El GPS del coche de alquiler también podría ser rastreado. Lo devolví al aeropuerto y tomé un taxi a otro aeropuerto en el estado vecino. Cada decisión calculada, mecánica. Como si alguien más moviera mi cuerpo mientras yo observaba desde la distancia. El vuelo nocturno estaba medio vacío. Mientras el avión se elevaba en la oscuridad, los recuerdos parpadearon en mi mente como una vieja presentación de diapositivas, recontextualizándose a la dura luz de la revelación de esta noche. Mateo comentando el vestido de mi hermana en la cena de Navidad. Elena siempre tuvo un gran gusto, la forma en que sus ojos se demoraban, su sugerencia de que cambiara mi testamento después de casarnos. Es lo que hacen las parejas responsables. El viaje de senderismo donde insistió en tomarme fotos cerca de acantilados. Solo un poco más atrás, cariño. El accidente de natación. El verano pasado, cuando casi me ahogo después de que él me convenciera de nadar más lejos de la orilla de lo que me sentía cómoda. Eres más fuerte de lo que crees, había dicho, y luego, de alguna manera, no estaba cerca cuando empecé a tener problemas. Su desinterés casual por mis preocupaciones sobre la fertilidad. Tenemos mucho tiempo para niños. Disfrutemos de ser solo nosotros por ahora. Estaba esperando que la póliza de seguro se activara. Las piezas se ensamblaron en un mosaico horripilante. No era una esposa para él. Era una cuenta bancaria andante, con una fecha de caducidad elegida por él. La azafata me tocó el hombro, sobresaltándome. Señorita, ¿desea algo de agua? Me di cuenta de que había estado llorando en silencio. 16 horas y 3 vuelos después, emergí al aire húmedo de Costa Rica. Mi maleta empacada a toda prisa contenía 3 atuendos, artículos de tocador básicos, mi pasaporte y un sobre con $5,000 en efectivo que guardaba para emergencias. Había retirado otros $10,000 de un cajero automático en mi escala, agotando el límite diario. Mis tarjetas de crédito permanecieron intactas. Esas podían ser rastreadas. El taxista no hablaba mucho español, lo cual me convenía. Le mostré el nombre de un pequeño hotel que había encontrado en línea durante mi escala. No era un resort, nada de lujo, nada donde Mateo pensaría en buscarme. Playa hermosa, asintió, alejándose del aeropuerto. Por la ventana, la exuberante vegetación y los coloridos edificios se difuminaban.
Estaba a 5.000 kilómetros de casa, de la vida que había construido, del esposo que había estado planeando mi muerte. Mi dedo anular se sentía desnudo. Las marcas de bronceado resaltaban en mi piel. El hotel, Posada del Mar, estaba en una tranquila extensión de playa, su pintura azul descolorida por el aire salino. El vestíbulo consistía en una pequeña recepción y unas pocas sillas de hierro forjado. Un ventilador de techo giraba perezosamente. La anciana de la recepción sonrió cálidamente. ¿Reservación? No. ¿Tiene habitaciones disponibles? ¿Por unas semanas? Ella me evaluó, desaliñada, exhausta, los ojos hinchados por las lágrimas silenciosas. Lo que sea que vio la hizo asentir suavemente. Tenemos una habitación con vista al mar, muy tranquila. Cuando me entregó la tarjeta de registro, dudé solo brevemente antes de escribir Laura Domínguez. Mi apellido de soltera. Un nombre que no había usado en 2 años. Un nombre que se sentía a la vez extraño y como volver a casa. ¿Solo usted, señora Domínguez? Sí, solo yo. ¿De vacaciones? Hice una pausa sin saber qué responder. Empezando de nuevo, algo en sus ojos se suavizó con comprensión. Me entregó una llave de metal real, no una tarjeta. Habitación 8. Arriba, al final del pasillo, muy privada. La ironía de otra habitación. 8 no me pasó desapercibida. Me había parado frente a una puerta de cabaña y lo había perdido todo. Ahora estaba entrando en otra habitación 8 para empezar de nuevo. La habitación era sencilla. Paredes blancas, suelo de baldosas, una cama doble con una colcha azul y puertas dobles que se abrían a un pequeño balcón con vistas al océano. El baño tenía una ducha con presión de agua inconsistente, sin aire acondicionado, solo un ventilador de techo. Nada como los hoteles de lujo en los que Mateo y yo solíamos alojarnos. Era perfecto. Solté mi maleta y caminé hacia el balcón. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rosados. Las olas rompían rítmicamente contra la orilla. Por primera vez desde que escuché esas palabras devastadoras, respiré hondo. La noche cayó rápidamente en Costa Rica. Me tumbé en la cama desconocida en la oscuridad, escuchando el océano y los sonidos desconocidos de las criaturas nocturnas. La realidad comenzó a agrietar mi entumecimiento protector. Mi pecho se tensó. Mi respiración se volvió superficial. Todo lo que había estado conteniendo se estrelló. Me acurruqué. Los sollozos sacudieron mi cuerpo, amortiguados por la almohada que apretaba contra mi cara. Lloré por la mujer que había amado tan ciegamente, por el futuro que creí tener, por la traición tan profunda que no podía comprender sus límites. Me quería muerta, susurré en la oscuridad, las palabras haciéndolo real. Las lágrimas continuaron hasta que no quedó ninguna, dejándome vacía y agotada. Me arrastré hasta el baño, me salpiqué agua en la cara y me miré en el espejo manchado. Apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras y una dureza en la boca que no había estado allí antes. Regresé a la cama y permanecí despierta mientras las horas de la noche se arrastraban. El ventilador de techo creaba sombras en movimiento por las paredes. En algún lugar cercano, la música sonaba débilmente y luego se cayó. El océano continuó su interminable conversación con la orilla. Mientras la primera luz del amanecer se colaba por las finas cortinas, me moví al balcón y observé el sol emerger del horizonte, pintando el agua de oro. Los pájaros se llamaban entre sí en los árboles cercanos. El mundo continuaba como si todo fuera normal, como si mi vida no acabara de implosionar. Lo había dejado todo atrás: mi hogar,
mi ropa, mi identidad como esposa de Mateo. Todo lo que tenía era a mí misma, y por primera vez en años me pregunté si eso sería suficiente. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Sofía, la dueña del hotel, estaba allí con una bandeja, café, fruta fresca y tostadas. Cortesía de la casa, dijo simplemente. El primer día siempre es el más difícil. Mientras se daba la vuelta para irse, encontré mi voz. ¿Cómo lo supiste? Me dedicó una dulce sonrisa. No eres la primera mujer en llegar a nuestra orilla buscando un nuevo comienzo, señora. No serás la última. Después de que se fue, bebí el café fuerte y observé cómo la playa cobraba vida abajo. Los lugareños paseaban por sus muelles. Un pescador empujaba su bote hacia las olas. Ninguno de ellos me conocía. Ninguno tenía expectativas. Por primera vez desde que escuché esas palabras devastadoras a través de la puerta de la cabaña, sentí algo más que dolor. Sentí posibilidad. Esas palabras se convirtieron en mi mantra durante los siguientes días. Me las repetía cada mañana mientras veía salir el sol desde mi balcón. Café en mano. Un ritual que Sofía había establecido sin preguntar. Aparecía en mi puerta cada mañana, bandeja en mano, con una suave sonrisa en su rostro, curtido por el sol. Al tercer día, cuando intenté pagarle el servicio de desayuno diario, ella rechazó mi dinero. Primero, sanas, luego hablamos de negocios, dijo con firmeza. Esa tarde volvió a llamar a mi puerta. Ven, pasea conmigo. Dudé, pero algo en su autoridad maternal me hizo seguirla. Paseamos por la orilla, sus pies con sandalias dejando huellas perfectas en la arena mojada. Mi esposo me dejó por mi primo hace 20 años, dijo sin preámbulos. Quería morir. Papá me compró este hotel. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. Dejé de caminar. ¿Cómo lo supiste? Sofía sonrió. Tus ojos tienen la mirada de una mujer traicionada. Detalles diferentes. Mismo dolor. Hizo un gesto hacia el horizonte. Costa Rica tiene una forma de reconstruir a la gente rota. Esa noche, me senté en mi balcón, viendo a los turistas reír en la playa de abajo. Parejas de la mano, familias construyendo castillos de arena, y sentí una repentina y abrumadora sensación de aislamiento. Había pasado 3 días escondida en mi habitación, curando heridas que nadie podía ver. Pero, ¿de qué me escondía? Mateo no sabía dónde estaba. Nadie lo sabía. A la mañana siguiente me aventuré antes de la entrega del desayuno de Sofía. La arena se sentía fresca bajo mis pies mientras caminaba por la orilla, viendo el cielo pasar de azul oscuro a rosa y a un azul brillante. Un vendedor local estaba montando su puesto de fruta, colocando mangos y piñas en patrones coloridos. ¡Buenos días!, gritó, haciéndome señas. Cortó un trozo de mango y me lo entregó. La dulzura explotó en mi boca. Un recordatorio de que el placer todavía existía en este mundo. Esto se convirtió en otro ritual. Caminatas matutinas, fruta fresca, sonrisas intercambiadas con lugareños que no me pedían nada. Cada día me aventuraba un poco más lejos del hotel. Cada día el peso sobre mi pecho disminuía un poco. Una semana después de mi autoimpuesto exilio, pasé por una pequeña peluquería escondida entre una tienda de souvenirs y un café. A través de la ventana vi mi reflejo, cabello largo recogido en mi característica coleta ordenada. A Mateo siempre le había encantado mi cabello. Lo llamaba mi corona. Se quejaba cada vez que sugería cortarlo. Antes de que pudiera reconsiderarlo, entré en la peluquería, la Lelaja. La estilista, una joven con vibrantes mechas azules en su cabello oscuro, levantó la vista y sonrió. ¿Puedo ayudarte? Quiero que se vaya todo, dije,
quitándome la goma de mi coleta y dejando caer mi cabello sobre mis hombros. Corto, diferente. No yo, al menos no la vieja yo. Me estudió la cara y luego asintió. Sé exactamente lo que necesitas. Cerré los ojos mientras ella trabajaba. El chasquido de las tijeras extrañamente reconfortante. Cuando finalmente giró mi silla hacia el espejo, apenas me reconocí. Mi cabello ahora caía en capas irregulares que enmarcaban mi rostro, resaltando unos pómulos que había olvidado que tenía. Parecía más joven, más libre. Hermosa, dijo la estilista, con satisfacción en su voz. Toqué las puntas de mi cabello. Sí, estuve de acuerdo. Lo es. De la peluquería caminé a una pequeña boutique que vendía ropa hecha localmente. Compré pantalones de lino holgados, blusas de algodón coloridas, sandalias cómodas. Nada como las marcas de diseño que llenaban mi armario en casa. Tiré la ropa que había empacado, quedándome solo con los artículos prácticos. La mujer que había sido, la que usaba blusas de seda y pantalones sastre, la que coordinaba sus accesorios con precisión, parecía una extraña ahora. Esa noche, Sofía asintió aprobando mi transformación. Ahora pareces de aquí. Estoy empezando a sentirme como si lo fuera, admití. 2 días después, paseando por una tranquila calle lateral, descubrí una pequeña galería de arte. Pinturas de paisajes locales llenaban las paredes. Interpretaciones vibrantes y emotivas de playas y selvas que capturaban algo más allá de la mera apariencia. Un anciano estaba sentado en un rincón, dibujando. ¿Te gusta el arte?, preguntó en inglés con acento, notando mi interés. Solía pintar, respondí. Hace años, antes de Mateo, antes de dejar de lado mis actividades creativas para apoyar sus sueños, antes de convertirme en la esposa corporativa perfecta. El hombre, Miguel, como supe más tarde, me entregó su cuaderno de bocetos y un lápiz. «Muéstrame», dudé. Luego me senté a su lado. Mis primeros trazos fueron tentativos, pero pronto mi mano recordó lo que mi mente había olvidado. La curva de la costa, la textura de las hojas de palma, el juego de luces en el agua. Perdí la noción del tiempo, perdida en la simple alegría de la creación. «Tienes talento», dijo Miguel cuando finalmente levanté la vista. «Vuelve mañana, te enseño más». Volví. Día tras día. La pequeña galería se convirtió en mi santuario. Miguel me enseñó nuevas técnicas, me presentó a artistas locales, me animó a experimentar. Empecé con bocetos a lápiz, luego pasé a las acuarelas, luego a los acrílicos. Cada medio desbloqueó algo que había estado inactivo dentro de mí. «Tu trabajo tiene tristeza», observó Miguel después de unas semanas, «pero también fuerza. Esto es bueno. El arte debe contar la verdad». 3 semanas después de mi llegada, finalmente accedí a mi correo electrónico a través del ordenador público del hotel. Más de 200 mensajes me esperaban, cada vez más frenéticos de Mateo, preocupados de amigos, algunos de mi hermana preguntándose por qué no respondía a sus mensajes de texto. El más reciente de Mateo estaba dirigido a la policía, con copia a mí, reportándome como persona desaparecida, describiéndome como emocionalmente frágil y posiblemente suicida. Mis manos temblaron mientras iniciaba sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta, aquella donde se depositaba mi asignación mensual de mi fondo fiduciario. El saldo era 0. Cada centavo transferido a una cuenta que no reconocí 2 días después de mi desaparición. Mi cuenta personal separada, la que Mateo no conocía, permaneció intacta. Me recosté, mirando la pantalla. Ya estaba cobrando, asumiendo que estaba muerta o casi. La póliza de seguro no pagaría todavía,
pero él había tomado lo que podía alcanzar. La confirmación final de su traición debería haberme devastado. En cambio, endureció mi determinación. Esa noche, mientras estaba sentada en mi balcón con una copa de vino local, Sofía se unió a mí. Vimos el atardecer en silencio cómplice antes de que ella hablara. «Hoy te ves diferente. Decisión tomada», asentí. «Creo que es hora de dejar de huir y empezar a contraatacar». Sofía levantó su copa. «Por los fénix entonces, que resurgen de las cenizas». Choqué mi copa con la suya. La mujer que había llegado a la posada del mar, rota, traicionada, perdida, ya no estaba. En su lugar, se sentaba alguien más fuerte. Alguien con un plan. Suscríbete al canal si quieres saber cómo continúa esta historia de supervivencia y venganza. El plan aún se estaba formando, nebuloso pero fortaleciéndose. Durante los siguientes días, comencé a tomar notas, investigar opciones legales, contactar a mi abogado personal a través de un servicio de correo electrónico cifrado. Fui cuidadosa, metódica, como mi padre me había enseñado a hacer con las decisiones comerciales. Esta era, después de todo, la negociación más importante de mi vida. Esa tarde, estaba dormitando en la hamaca de mi balcón, arrullada por el sonido rítmico de las olas, cuando un tono de llamada desconocido me despertó de golpe. Por un momento, estuve desorientada. No era mi teléfono el que sonaba. Luego recordé el teléfono prepago que había comprado hacía casi 2 semanas, el que le había dado el número a exactamente una persona. Marta, mi asistente. Lo busqué a tientas, el corazón de repente acelerado. «Hola, Xiomara Domínguez». La voz de Marta era baja, urgente. «Lo siento mucho por molestarla, pero hay algo. Alguien necesita hablar con usted, es importante». Antes de que pudiera responder, hubo un murmullo. Luego una nueva voz se escuchó en la línea, temblorosa, llena de lágrimas, pero inmediatamente reconocible. «Laura, Dios mío, estás viva. Gracias a Dios. No sabía a quién más llamar. Tu asistente no me decía nada, pero le rogué». Era Rebeca, la hermana de Mateo. Mi cuñada. La mujer que había sido mi amiga mucho antes de convertirse en mi familia. «¿Cómo conseguiste este número?» «Te advertí que he estado llamando a todo el mundo intentando encontrarte. Mateo dijo que desapareciste, que podrías haberte hecho daño». Su voz se quebró, pero yo sabía. Tenía esperanza. Me senté derecha, instantáneamente alerta. «Rebeca, cálmate. ¿Qué está pasando?» Un sollozo se le escapó. «Hay hombres en la casa de Mateo, nuestra casa. Hombres peligrosos. Dicen que les debe dinero. Mucho dinero. Lo amenazaron, Laura. Me amenazaron a mí». Mi estómago se contrajo. «¿Qué tipo de hombres?» «De los que rompen cosas. Dedos. Caras». Su voz bajó a un susurro. «Le dieron 3 días para pagar o harán un ejemplo de él. Saben de mí, de mi casa. Dijeron que si huye, se llevarán mi casa en su lugar». Mi mente se aceleró. Rebeca era dueña de una pequeña y encantadora casa de artesano que había comprado con su salario de maestra y un préstamo de sus padres. Ella misma la había renovado, pintado cada pared, plantado cada flor en el jardín. Era su orgullo, su santuario. «¿Cuánto debe?», pregunté, ya temiendo la respuesta. 300.000 euros, susurró. «Deudas de juego. No tenía idea de que fuera tan grave, Laura. Ninguna de ustedes». Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. La necesidad desesperada de mi dinero del seguro. Los intentos de acceder a mi fondo fiduciario. Los constantes reveses financieros en su negocio. No eran pérdidas comerciales en absoluto, sino deudas de juego. ¿Cuándo empezó esto? No lo sé exactamente. Siempre le ha gustado apostar en los juegos, pero esto
Los hombres dijeron que ha estado acumulando esta deuda durante más de un año. Póker de altas apuestas, apuestas deportivas, incluso algún casino clandestino. Hizo una pausa. Me estuvo pidiendo prestado contra mi casa hace 2 meses. Dije que no. Ahora entiendo por qué. Cerré los ojos, recordando los viajes de fin de semana con clientes, las noches hasta tarde en cenas de negocios, las llamadas misteriosas que tomaba en otra habitación. Todas esas mentiras. ¿Dónde está ahora? Bebiendo hasta la inconsciencia en su casa. Laura, está hecho un desastre. Tu desaparición lo destrozó. La policía lo sospecha en tu desaparición. ¿Sabías eso? Y ahora estos hombres. Tengo miedo por él. La ironía era casi insoportable. El esposo que había contemplado mi muerte para obtener ganancias financieras, ahora estaba siendo investigado por mi desaparición. En otras circunstancias, podría haber parecido una justicia perfecta. ¿Por qué me llamas Rebeca? Mantuve mi voz firme, aunque mis manos temblaban. ¿Qué esperas que haga? Ella vaciló. Pensé, si regresaras, le explicarías a la policía que solo necesitabas tiempo. Y tal vez con las conexiones de tu familia, el dinero, quieres que pague sus deudas de juego. No fue una pregunta. Sé que es mucho pedir, pero lo lastimarán, Laura. Tal vez peor. Y perderé mi casa. Todo por lo que he trabajado. Rebeca, siempre la protectora de su hermano menor. Siempre poniendo excusas por él. Siempre limpiando sus desastres. Había admirado esa lealtad una vez. Ahora solo me entristecía. ¿Él sabe que me estás llamando? No. Él cree que estás... No pudo terminar la frase. Muerta. Mi esposo pensó, esperó, que yo estuviera muerta. Y su hermana me pedía que lo rescatara de las consecuencias de sus acciones. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Te llamaré de nuevo a este número. Colgué antes de que ella pudiera responder, e inmediatamente llamé a Marta. ¿Cómo te encontró? Le exigí. Llegó a la oficina histérica diciendo que era de vida o muerte. Lo siento mucho, yo... Está bien, suspiré. Solo... ¿Nadie más entendió? Ni siquiera si están llorando. Después de colgar, caminé a la playa, mi mente dando vueltas. Lo inteligente era permanecer escondida. Dejar que Mateo enfrentara las consecuencias de sus acciones. Dejar que experimentara lo que se sentía estar desesperado, asustado, solo. Los cobradores de deudas no eran mi problema. Su adicción al juego no era mi problema. Su casa no era mi problema. Pero Rebeca había sido mi amiga. Me había recibido en su familia cuando la mía era escéptica con Mateo. Me defendió cuando su madre hizo comentarios mordaces sobre mi educación adinerada. Había sido genuina en su afecto, a diferencia de su hermano. Recogí una piedra y la lancé al océano, viéndola desaparecer bajo las olas. La elección ante mí no era solo sobre Mateo, era sobre qué tipo de persona quería ser en esta nueva vida que estaba construyendo. La mujer que huyó en la noche estaba justificada en su autopreservación, pero la mujer en la que me estaba convirtiendo, más fuerte, más clara, con más propósito. Ella necesitaba tomar decisiones con las que pudiera vivir. Regresé a mi habitación y llamé a mi abogado. Después de explicar la situación, hice una sola pregunta. ¿Puedo pagar la deuda de otra persona sin revelar mi ubicación o estado actual? Hubo una larga pausa. Es posible. Complicado, pero posible. 2 horas y varias llamadas después, tuve mi respuesta. Llamé a Rebeca de nuevo. Me encargaré de la deuda, dije sin preámbulos, pero hay condiciones. Su respiración se cortó, lo que sea. Primero, Mateo nunca sabrá que el dinero vino de mí. Para él, sigo desaparecida. Pero la policía... He hecho arreglos para que se descubran pruebas de mis viajes internacionales.
La investigación pasará de homicidio a una persona desaparecida que no quiere ser encontrada. Segundo, internarás a Mateo en rehabilitación por su adicción al juego. Rehabilitación real, no un programa de fin de semana. Por supuesto. Sí. Y tercero, continué, venderás tu casa y te mudarás a un lugar que él no conozca, un lugar más seguro. El silencio se extendió entre nosotras. ¿Crees que me haría daño? Pensé en la cabaña, en su discusión casual sobre mi muerte. Creo que un hombre desesperado es impredecible, y Mateo está muy desesperado ahora mismo. Después de otra larga pausa, ella accedió. Antes de colgar, hizo la pregunta que yo había temido. Laura, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Cerré los ojos, debatiendo cuánto decirle. Digamos que escuché algo que me hizo dar cuenta de que nuestro matrimonio no era lo que pensaba, algo imperdonable. Otro largo silencio. Fue por mí. Mi respiración se cortó. ¿Qué quieres decir? Mateo siempre ha tenido la idea de que tú y yo, que nosotros, no pudo terminar. ¿Que tú y yo qué, Rebeca? Que deberíamos estar juntos, que yo sentía algo por ti. Su voz apenas era audible. Por eso su última novia lo dejó. La comparaba contigo. Luego sugería que nosotros. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. La voz de su amigo resonó en mi memoria. O por fin salir con su hermana sin culpa alguna. No mi hermana, su hermana. Rebeca, dije con cuidado. ¿Qué te dijo exactamente Mateo sobre mí? La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se había desconectado. Finalmente, su voz regresó, pequeña e insegura. Que eras inestable, que tenías episodios, que a veces confundías la realidad con la fantasía. Hizo una pausa. Dijo que lo acusabas de cosas que nunca hizo, que tenías pensamientos paranoicos sobre él queriendo tu dinero. Una furia fría se instaló en mi pecho, tan intensa que sentí como si el hielo se extendiera por mis venas. No solo había planeado mi muerte, sino que había estado sentando las bases para desacreditarme, pintándome como mentalmente inestable ante su propia hermana. Voy a ayudarte, Rebeca, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero después de esto, tenemos que tener una conversación más larga sobre tu hermano. Después de arreglar el pago de la deuda a través de mi abogado, hice otra llamada. A Carlos Méndez, un investigador privado que mi padre había usado para asuntos corporativos. Lo había conocido varias veces en eventos de la compañía y confiaba en su discreción. Necesito todo, le dije después de explicarle mi situación. Registros financieros, registros telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto. Necesito saber exactamente con quién estaba casada. Esto se va a poner feo, advirtió Carlos. ¿Estás segura de que quieres verlo todo? Necesito hacerlo, respondí. Para cerrar el capítulo, sí, pero también para protegerme. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Continué con mis rituales diarios, caminatas matutinas, clases de arte con Miguel, comidas con Sofía. Pero mi mente estaba en otra parte, dando vueltas a las posibilidades, planeando contingencias. El impacto de la traición de Mateo se había cristalizado en algo más duro, más táctico. El primer informe de Carlos llegó por correo electrónico, cifrado al 4º día. Me senté en mi balcón con mi portátil, respiré hondo y abrí el archivo. La evidencia era metódica, devastadora y mucho peor de lo que había imaginado. 3 meses después de casarnos, Mateo había contratado una póliza de seguro de vida adicional a mi nombre, una que nunca había visto ni firmado. La firma en los documentos era una falsificación pasable de la mía. El beneficiario figuraba como Mateo, naturalmente. La indemnización, 5 millones de euros. Miré los documentos escaneados,
recordando el fin de semana en que Mateo había insistido en que hiciera paracaidismo, a pesar de mi miedo a las alturas. El viaje en barco en el que me animó a salir sola, a pesar de la tormenta que se acercaba. La ruta de senderismo en la que sugirió que posara cerca del borde del acantilado para la foto perfecta. Todos accidentes potenciales. Todos con testigos que testificarían sobre su preocupación, sus advertencias de que yo estaba siendo demasiado imprudente. Pasé al siguiente conjunto de archivos. Registros telefónicos. Cientos de mensajes de texto entre Mateo y mi hermana Elena durante los últimos 8 meses. La mayoría eran inofensivos en la superficie. Preguntas sobre mi horario, comentarios sobre reuniones familiares. Pero el trasfondo era claro una vez que sabías dónde buscarlo. Él estaba probando las aguas, midiendo su interés, haciendo sugerencias sutiles. Las respuestas de Elena fueron educadas, pero distantes. Cuando se volvió más explícito en sus coqueteos, ella comenzó a responder con menos frecuencia. El último intercambio fue de hace 3 semanas. Mateo, necesitamos hablar en privado. Tengo preocupaciones sobre Laura que solo puedo compartir contigo. Elena, si te preocupa mi hermana, habla directamente con ella. O busca ayuda profesional. Ya no me siento cómodo con estas conversaciones. Cerré los ojos. Una oleada de gratitud me invadió. Elena había percibido algo raro y había creado distancia. No lo había animado. No había correspondido. El alivio fue tan intenso que me hizo llorar. Los registros financieros fueron los siguientes y contaron una historia de engaño calculado. Mientras afirmaba que su negocio estaba pasando por dificultades, Mateo había mantenido una tarjeta de crédito secreta de la que yo no sabía nada. Los extractos mostraban compras en minoristas de lujo, restaurantes de alta gama, hoteles caros. Nada de eso había sido conmigo. Hubo cargos de joyerías en fechas importantes, mi cumpleaños, nuestro aniversario, Navidad. Regalos que nunca recibí, para otras mujeres, para deudas de juego. El propósito no estaba claro, pero el engaño sí. Lo más condenatorio fue la evidencia de una cuenta en el extranjero, en las Islas Caimán, abierta 6 meses después de nuestra boda. Transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta. Dinero que yo había proporcionado para gastos comerciales e inversiones había sido desviado allí en su lugar. El saldo actual, 1.2 millones de euros. Mi dinero escondido para su eventual escape. Todo mientras él insistía en que necesitábamos presupuestar cuidadosamente para nuestro futuro. Todo mientras yo había reducido mis propios gastos para apoyar lo que pensaba que era nuestro sueño compartido. El documento final era un borrador de correo electrónico encontrado en la carpeta de eliminados de Mateo, dirigido al abogado de mi padre. En él preguntaba sobre las condiciones de mi fondo fiduciario en caso de mi muerte. Específicamente, si tendría el control de los activos como mi cónyuge. El correo electrónico estaba fechado hace 3 semanas, justo antes de su viaje a la cabaña. Cerré el portátil, fui al baño y vomité violentamente. Cuando las náuseas pasaron, me senté en el frío suelo de baldosas con la espalda contra la pared y me permití sentir el impacto total de lo que había descubierto. Esto no era solo una traición oportunista. Esto era un engaño calculado y a largo plazo. Este era un hombre que se había casado conmigo por mi dinero y estaba planeando activamente mi muerte. Un golpe en mi puerta me sobresaltó. Sofía estaba allí, con la preocupación grabada en su rostro. «Pareces haber visto un fantasma», dijo. Intenté sonreír, pero fallé. Solo estoy descubriendo la verdad sobre alguien que creía conocer. Se sentó a mi lado en la cama, mientras yo resumía lo que Carlos había encontrado.
Con cada revelación, su expresión se oscurecía. Hombres como este, dijo finalmente, nunca enfrentan las consecuencias. Se escabullen, encuentran nuevas víctimas, empiezan de nuevo. Esta vez no, dije, sorprendiéndome por el temple en mi voz. Esta vez habrá consecuencias. Esa noche envié un correo electrónico a Carlos con nuevas instrucciones. Reúne todo, organízalo en pruebas irrefutables y prepárate para entregarlo a las autoridades correspondientes. También le pedí que contactara discretamente a Rebeca para asegurarse de que estuviera a salvo y cumpliendo su promesa de buscar ayuda para Mateo. Su respuesta llegó en menos de una hora. Rebeca se ha mudado a casa de su amiga. Mateo no sabe dónde. Ha aceptado la explicación del amigo de la familia anónimo para el pago de la deuda. También está bebiendo mucho y haciendo amenazas sobre encontrarte. Envié todo a mi abogado con instrucciones claras. Prepara para la guerra, pero espera mi señal. Luego abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Un relato detallado de mi matrimonio, la conversación que escuché en la cabaña, mi escape y todo lo que había descubierto desde entonces. Si algo me sucediera, este sería mi testimonio. Mientras escribía hasta altas horas de la noche, un plan comenzó a formarse. No solo para protegerme, no solo para hacer justicia, sino para un ajuste de cuentas. Mateo había pasado años creando una elaborada ficción. Era hora de revelar al autor detrás de la máscara. La preparación llevó otra semana. Necesitaba que todo estuviera perfectamente sincronizado. Cada contingencia planificada. Esto no se trataba de venganza, una acción impulsiva y acalorada alimentada por el dolor. Se trataba de justicia, fría, deliberada y completa. Primero, consolidé mi posición financiera. Con la ayuda de Carlos, transferí los fondos restantes de las cuentas conjuntas a cuentas seguras a las que Mateo no podía acceder. Me puse en contacto con las compañías de tarjetas de crédito para marcar actividades sospechosas, fechando las solicitudes antes de mi desaparición. Hice que mi abogado redactara una petición de emergencia para congelar la cuenta en el extranjero, lista para presentarla en el momento adecuado. Luego vinieron los preparativos legales. Organicé cada pieza de evidencia en un archivo completo. Los documentos de seguro falsificados, los aumentos de póliza no autorizados, el fraude financiero, las cuentas en el extranjero. Cada transgresión documentada metódicamente, cada conexión claramente establecida. Hice que Carlos hiciera múltiples copias, almacenadas en diferentes lugares seguros. Mi apariencia necesitaba cambiar aún más. El corte de pelo fue un comienzo, pero no lo suficiente. No quería ser reconocida antes de estar lista. Compré lentes de contacto que cambiaron el color de mis ojos de azul a marrón. Seleccioné ropa que no se parecía en nada a lo que Mateo estaba acostumbrado a verme usar. Prendas prácticas y discretas en colores apagados. Practiqué un ligero acento, lo suficiente como para que alguien dudara si era quien creían que era. Reservé mi vuelo de regreso con mi apellido de soltera y una ruta con escala que haría que mis movimientos fueran difíciles de rastrear. Arreglé un coche de alquiler con una pequeña agencia local que no requería escanear la identificación en un sistema informático. La noche antes de mi partida, Sofía llamó a mi puerta con un pequeño paquete. Para protegerte, dijo, entregándome una delicada pulsera de plata con dijes. Mi abuela me la dio cuando mi esposo me dejó. Dijo que te mantiene fuerte cuando te enfrentas a quienes te desean daño. Me la puse en la muñeca, conmovida por el gesto. Espero que encuentres lo que buscas, dijo, abrazándome. Paz,
justicia, lo que sea. Gracias, susurré, por todo. Antes de dejar Costa Rica, hice la llamada más difícil de todas, a mi hermana Elena. Usé una aplicación de mensajería cifrada, una que sabía que ella guardaba para su trabajo humanitario internacional. No reacciones, le dije en cuanto respondió. Soy Laura, estoy viva, estoy a salvo. Hubo una fuerte aspiración, pero ella siguió mi instrucción. Estoy sola, dijo en voz baja. ¿Qué está pasando? Todos piensan. Sé lo que todos piensan. Necesitaba que siguiera siendo así un poco más. Hice una pausa. Necesito preguntarte algo sobre Mateo. Pude escucharla cambiar de posición. Podía imaginarla moviéndose a un lugar más privado en su apartamento. ¿Qué pasa con él? ¿Te ha estado contactando desde que desaparecí? ¿Haciendo preguntas extrañas? ¿Haciendo sugerencias inapropiadas? Su silencio fue suficiente respuesta. Elena, por favor, necesito saberlo todo. Llama casi a diario, admitió. Al principio parecía una preocupación genuina por ti. Luego el tono cambió. Empezó a sugerir que tal vez necesitaba consuelo durante este momento difícil, que deberíamos reunirnos en privado para compartir nuestro dolor. Mi estómago se revolvió. ¿Lo hiciste? Dios, no. Su voz era feroz. Laura, siempre pensé que algo andaba mal con él. Demasiado perfecto, demasiado ensayado. Nunca entendí lo que le veías. Las lágrimas me picaron los ojos. Si tan solo hubiera escuchado sus sutiles advertencias años atrás. Hay algo más, continuó ella con vacilación. Me preguntó sobre tu fondo fiduciario. Preguntas específicas sobre qué sucede con él si te declaran muerta. Necesito que hagas algo por mí, dije. Es importante que actúes con normalidad a su alrededor, que no sospechen nada. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? No puedo contarte todo todavía, pero lo haré. Te lo prometo. Por ahora, necesito que confíes en mí. Después de un momento, ella accedió. Mi último paso preparatorio fue asegurar la seguridad de Rebeca. Hice que Carlos organizara un equipo de seguridad para monitorear su nueva ubicación discretamente. También establecí un fondo de emergencia para ella a través de mi abogado, accesible si era necesario. Ella era otra de las víctimas de Mateo, manipulada y utilizada en sus planes. Merecía protección. El día antes de mi vuelo a casa, hice una llamada anónima a la División de Delitos Financieros del FBI. No di detalles, solo información suficiente para que investigaran más a fondo las actividades de Mateo. El fraude de seguros, las cuentas en el extranjero, el robo de identidad. Todos delitos federales. No actuarían de inmediato, pero comenzarían a vigilarlo. El vuelo de regreso a España se sintió surrealista. Habían pasado 3 semanas y media desde que escuché esas fatídicas palabras en la cabaña. En ese tiempo, había muerto y renacido. La mujer ingenua y confiada fue reemplazada por alguien más fuerte, más clara y mucho más peligrosa para los planes de Mateo. Llegué de noche, conduciendo mi coche de alquiler, sin distintivos por calles familiares, que de alguna manera se sentían extrañas. Los barrios no habían cambiado. Yo sí. Al acercarme a nuestra comunidad cerrada, no usé la entrada principal, donde la seguridad podría reconocerme. En cambio, usé el camino de servicio que había descubierto años atrás, cuando accidentalmente me había quedado fuera durante una carrera matutina. Nuestra casa, una extensa vivienda estilo Tudor, con jardines cuidados y una iluminación espectacular. Se veía exactamente como la había dejado. Las luces brillaban cálidamente en las ventanas de abajo. Mateo estaba en casa. Aparqué a una manzana de distancia y caminé por el perímetro de nuestra propiedad, permaneciendo en las sombras. A través de la ventana del salón pude verlo, paseando con el teléfono en la oreja, gesticulando airadamente. Incluso a distancia,
pude notar que estaba desaliñado, sin afeitar. El esposo perfecto y pulcro se estaba desmoronando. Aún no me acerqué a la casa. En cambio, me registré en un pequeño hotel bajo mi nueva identidad. El mañana llegaría lo suficientemente pronto. Mañana, cuando los cobradores de deudas estuvieran programados para regresar, esperando el próximo pago. Mañana, cuando Mateo descubriría que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. En mi habitación de hotel, extendí todo lo que necesitaría para la confrontación. Los archivos de evidencia, los documentos legales, las grabaciones digitales. Cargué mis dispositivos y preparé la pequeña grabadora de audio que guardaría en mi bolsillo. Dormí sorprendentemente bien esa noche, sin sueños y profundamente. Cuando me desperté, no sentí miedo ni ansiedad, solo una calma certeza. Me vestí con cuidado con ropa que no revelaba nada. Me apliqué un mínimo de maquillaje y usé la pulsera de plata con dijes que Sofía me había dado. Cuando el sol se puso, conduje de regreso a nuestro vecindario. Esta vez, no me escondí en las sombras. Caminé directamente por nuestro camino de entrada curvo, pasando la fuente que había sido una insistencia de Mateo, hacia la enorme puerta principal, con sus vidrios emplomados decorativos. No usé mi llave. Ya no pertenecía a esta casa. En cambio, toqué el timbre y esperé, de pie, alta y sin miedo, mientras los pasos se acercaban desde el interior. La puerta se abrió. Mateo estaba allí, sin afeitar, el cabello desordenado, vestido con la misma sudadera de la escuela de negocios que había tenido desde que nos conocimos. Por una fracción de segundo, no me reconoció. El nuevo cabello, los lentes de contacto, la ropa diferente. Luego sus ojos se abrieron con incredulidad. «¿Laura?», susurró, su rostro perdiendo el color como si hubiera visto un fantasma. De alguna manera, lo había hecho. Di un paso adelante, sin esperar una invitación. «Necesitamos hablar». Él retrocedió automáticamente, su boca abriéndose y cerrándose sin palabras. Pasé junto a él hacia el vestíbulo, el suelo de mármol resonando bajo mis pasos. La casa olía a rancio, a platos sin lavar, a envases de comida para llevar de hace un día. El tenue olor a whisky. «Estás viva», finalmente logró decir, siguiéndome al salón. «¿Dónde has estado?» «He estado fuera de mí de preocupación. La policía pensó». «¿Que me habías matado?» Me giré para mirarlo, mi voz firme. «Sí, me imagino que eso fue un inconveniente para tus planes». Su expresión cambió rápidamente, la conmoción dando paso a un alivio tentativo, luego a la cautela. «¿De qué estás hablando? Te he estado buscando por todas partes». Se movió hacia mí, con los brazos extendidos como para un abrazo. «Cariño, pensé que te había perdido». Di un paso atrás. «No, ni lo intentes». Entonces apareció el encanto calculado, la expresión de la que me había enamorado innumerables veces. La ceja fruncida de preocupación, los ojos suaves y heridos, el ligero temblor en su voz. «Laura, sea lo que crees que pasó, por lo que sea que estés molesta, déjame explicarte. Estuve en la cabaña, Mateo. Observé su rostro cuidadosamente mientras la comprensión aparecía. Lo escuché todo. Su expresión se congeló. Luego se reordenó en una confusión herida. «¿La cabaña? ¿De qué estás hablando? Volé 12 horas a través de 3 retrasos para sorprenderte. Llevé tu bourbon favorito. Estaba fuera de la puerta y te escuché discutiendo cómo el dinero de mi seguro saldaría tus deudas». Palideció aún más, pero se recuperó rápidamente. «Lo malinterpretaste. Fue una broma, humor negro entre amigos. Ya sabes cómo hablan los chicos». «¿Y el comentario de tu amigo sobre salir con mi hermana sin culpa si yo desaparecía? ¿También fue una broma?» «No tu hermana»,
corrigió automáticamente. Luego se detuvo. Quiero decir, eso no era... No estábamos. Tu hermana, terminé por él. Sí, Rebeca me contó todo sobre tu pequeña obsesión, sobre cómo has estado tratando de manipularla también. La ira brilló en su rostro, rápidamente suprimida. ¿Rebeca? ¿Has hablado con ella? ¿Dónde has estado? Eso no es importante. Dejé mi bolso en la mesa de café y saqué un grueso sobre de Manila. Lo que importa es lo que suceda ahora. Sus ojos se fijaron en el sobre. ¿Qué es eso? Todo. Lo abrí y comencé a colocar documentos sobre la mesa entre nosotros. La póliza de seguro de vida en la que falsificaste mi firma. Extractos bancarios que muestran transferencias a tu cuenta en el extranjero, en las Caimán. Extractos de tarjetas de crédito por compras que nunca vi. Registros de tus deudas de juego. Con cada documento, su rostro se endurecía. La pretensión de confusión desaparecía. «Me has estado investigando». Su voz era baja, peligrosa, solo descubriendo con quién estaba realmente casada. Dejé el último documento. Documentos de divorcio ya firmados por mí. Tu elección ahora es simple. Firma estos y vete con lo que viniste a este matrimonio. Nada. O no lo hagas y llevaré todo al FBI, a la compañía de seguros y al fiscal de distrito. Me miró fijamente, la calculación reemplazando la sorpresa. Casi podía verlo sopesando opciones, buscando apalancamiento, rutas de escape. No obtendrías nada, dijo finalmente. Nadie te creería. Has estado desaparecida durante semanas, actuando de forma errática. He documentado tu comportamiento inestable durante meses, tus acusaciones paranoicas, tus cambios de humor. ¿Te refieres al trabajo de base que estabas haciendo? Diciéndole a la gente que era inestable, que confundía la fantasía con la realidad. Sonreí ligeramente. Rebeca me contó todo. Su expresión se oscureció. ¿Crees que eres muy lista? Tú y tu familia mirándome por encima del hombro desde el principio. No tienes pruebas de nada. De hecho, sí. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Su conversación con el agente de seguros, solicitando un aumento en mi póliza sin mi conocimiento. Las preguntas preocupadas de la gente. Las suaves mentiras de Mateo. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Revisé mi reloj, justo a tiempo. «Será tu hermana», dije. La rabia contorsionó sus facciones. La involucraste en esto, después de todo lo que he hecho por ella. ¿Te refieres a usar su casa como garantía para tus deudas de juego? ¿O manipular sus emociones todos estos años? Me moví hacia la puerta. Ella también merece la verdad. Rebeca estaba en el porche. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y determinación. Había perdido peso desde la última vez que la vi. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Cuando me vio, exhaló bruscamente. «Regresaste», susurró, abrazándome fuertemente. Prometí que lo haría. La conduje al interior donde Mateo estaba de pie, la tensión irradiando de él como calor. «¿Ustedes dos planearon esto?», exigió, mirándonos a ambas. «¿Mi propia hermana traicionándome?». Rebeca se irguió. «Nadie te traicionó, Mateo. Tú te hiciste esto a ti mismo». Señalé los papeles extendidos sobre la mesa. «Rebeca lo ha visto todo, Mateo. Sabe sobre el fraude del seguro, las deudas, tus planes para mí. Sabe cómo la usaste a ella también. Nunca habría permitido que se llevaran tu casa», le dijo a ella, su voz suavizándose. «Sabes que nunca te haría daño». La risa de Rebeca fue hueca. «Me has estado haciendo daño toda mi vida, haciéndome responsable de tu felicidad, tus problemas, tus errores. No más». El encanto de Mateo hizo un último intento. Se acercó a mí. Sus ojos se suavizaron. «Laura, por favor, cualquier error que haya cometido, podemos superarlo».
Te amo. Siempre te he amado. No sentí nada, ni ira, ni dolor, ni anhelo por lo que pudo haber sido. Solo claridad. Firma los papeles, Mateo, dije en voz baja. O la policía recibirá copias de todo mañana por la mañana. Algo en mi voz debió convencerlo. Sabía que estaba acorralado. Con mano temblorosa, firmó cada página que le indiqué. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, de repente pareciendo más pequeño, disminuido. Ahora obtienes lo que la mayoría de las personas en tu situación nunca reciben. Una segunda oportunidad. El divorcio te da 30 días para salir del estado. La deuda con esos hombres ha sido pagada. Tus actividades criminales permanecen entre nosotros, siempre y cuando nunca me contactes a mí, a Rebeca o a mi familia de nuevo. Rebeca me tocó el brazo. ¿Estás segura de esto? Después de todo lo que hizo, asentí. No necesito venganza. Necesito cerrar el capítulo. Recogí los papeles firmados y la evidencia, volviéndolos a meter en mi bolso. Mateo observaba, silencioso ahora, la derrota evidente en el hundimiento de sus hombros. En la puerta me volví por última vez. Los cobradores de deudas no regresarán mañana, pero los agentes federales podrían si das un paso en falso. Recuérdalo. Rebeca y yo salimos juntas, por el camino de entrada curvo, pasando la pretenciosa fuente, a través de las puertas de hierro forjado que una vez representaron seguridad, pero ahora se sentían como una prisión de la que habíamos escapado. Ninguna de nosotras miró hacia atrás. En mi coche de alquiler, Rebeca finalmente rompió el silencio. ¿Qué harás ahora? Toqué la pulsera de Sofía, pensando en el pequeño hotel en Costa Rica, en el estudio de arte de Miguel, en las mañanas tranquilas viendo el amanecer sobre un horizonte infinito. Vivir, dije simplemente, en mis propios términos, sin apagar mi luz por nadie más. Mientras nos alejábamos, sentí cómo las últimas cadenas de mi vieja vida se desprendían. Mateo había deseado mi muerte, pero en cambio me había dado el renacimiento. Había deseado mi fortuna, pero yo había recuperado algo mucho más valioso: mi sentido de mí misma, mi poder, mi libertad. El camino por delante se extendía ante mí, lleno de posibilidades que una vez había tenido miedo de imaginar. Por primera vez en años, no podía esperar a descubrir a dónde me llevaría. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Laura tomó la decisión correcta? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias increíbles.